desde que tengo memoria. Siempre pensé que mi hermana menor, Daniela, y yo, éramos inseparables. Crecí creyendo que ella era esa persona especial en la que podía confiar con los ojos cerrados. Pero una historia lo cambió todo. Y no solo puso en riesgo nuestra relación, sino que también me dejó marcada para siempre. Me llamo Paola. Tengo 28 años. Y lo que te voy a contar pasó tan solo unas semanas antes de la boda de Daniela. Durante mucho tiempo, creí que ella era la persona más alegre, noble y buena onda que conocía. Pero algo empezó a cambiar en su forma de actuar. Y descubrí que hasta el lazo más fuerte entre hermanas puede volverse una pesadilla si hay secretos de por medio. Ese invierno, todos vivíamos en Guanajuato. Yo, Daniela, nuestros papás y mi novio Emilio. Me sentía feliz de estar de vuelta en mi ciudad. Me encantaba salir con mis amigas por las tardes, darnos la vuelta por el mercadito, probar antojitos y regresar caminando por las callecitas empedradas, donde las luces de los faroles siempre se veían más cálidas que en cualquier otro lugar. Todo iba tranquilo, hasta que Daniela y su prometido Andrés anunciaron que se iban a casar. Daniela es solo un par de años menor que yo, pero siempre fue la chispa de la familia, esa energía que atraía a todo el mundo. Amigos, pretendientes, hasta desconocidos. Andrés me caía bien, un chavo tranquilo, algo tímido, pero con buenos valores. Todos creíamos que harían una bonita pareja. Y como hermana mayor, yo quería apoyarla en todo, asegurarme de que su boda fuera inolvidable. Por otro lado, mi vida amorosa también iba viento en popa. Emilio, mi novio, tenía 29. Llevábamos saliendo casi un año, y la verdad es que me sentía ilusionada. Era atento, cariñoso, algo distraído a veces. Pero bueno, yo tampoco soy perfecta. Teníamos planes juntos, y la vida se sentía estable, bonita. Así que cuando Daniela me pidió que fuera su dama de honor, ni lo pensé. Era lo más lógico, ayudarla, ir juntas a las pruebas de vestido, ver lo de la decoración, la música. Al principio, todo era risas, emoción, tardes de carcajadas cuando no podíamos decidirnos entre dos centros de mesa que se veían casi iguales. Pero poco a poco, algo empezó a incomodarme. Había una inquietud que no sabía cómo explicar. Daniela estaba coqueteando con Emilio. Y no de forma inocente. Primero fueron cosas pequeñas. Estábamos todos comiendo en casa, hablando de la boda, y yo veía cómo Daniela soltaba una risa exagerada por cualquier comentario de Emilio, como si fuera lo más gracioso del mundo. Traté de justificarla. Seguro está nerviosa, emocionada por la boda. Todo mundo está sensible. Pero con cada día que pasaba, sus risitas y miraditas iban subiendo de tono. En la sala, por ejemplo, se las arreglaba para sentarse junto a él. Le acomodaba el cuello de la camisa. Lo tocaba sutilmente mientras hablaba. Y aunque desde fuera podía parecer algo sin importancia, por dentro, algo me decía que no era tan inocente como aparentaba. No quise armar un escándalo, ni acusarla de nada sin pruebas. Solo observaba, tratando de no volverme loca. Emilio a veces parecía incómodo, pero no le daba mucha importancia. Hasta que una noche, después de otra cena familiar, ya no aguanté más y le pregunté directamente. Oye, ¿no has notado que Daniela actúa raro contigo? Él me vio confundido, y me contestó que no veía nada fuera de lo normal. Seguro está feliz por la boda. Me dijo. Es puro nervio. No creo que tenga ninguna mala intención. Quise creerle. De verdad lo intenté, pero esa espinita no se fue. Al contrario, cada día crecía más. Empecé a fijarme más en los detalles. Cada vez que nos juntábamos, Daniela buscaba cualquier excusa para acercarse a Emilio, para hablar con él a solas, para sentarse justo a su lado. Incluso me lanzaba miradas furtivas, como queriendo confirmar si yo me daba cuenta o no. Tal vez Emilio no se daba por aludido, pero yo ya no podía ignorarlo. Me estaba doliendo más de lo que quería aceptar. Pero no tardaron en llegar señales más claras de que algo no estaba bien. Un día, Daniela le pidió a Emilio que le ayudara a cargar unas cajas con decoración para la boda. Yo, sin pensarlo, fui tras ellos para echarles una mano. Y ahí fue cuando los vi solos, demasiado cerca el uno del otro. No alcancé a escuchar lo que se decían en voz bajita, pero la escena se sentía rara, como fuera de lugar. Tosí para hacerme notar, y los dos dieron un brinco, como si los hubieran cachado haciendo algo indebido. El corazón me dio un vuelco. Ya en casa, esa misma noche, volví a preguntarle a Emilio si no sentía que Daniela se estaba pasando de la raya. Él negó con la cabeza, medio riéndose. Estás exagerando, me dijo. Es tu hermana, mi futura cuñada.
¿Por qué querría hacer algo raro conmigo? Yo te amo a ti, y solo a ti. Quise creerle. Entendía que intentaba evitar un pleito, o tal vez de verdad no veía las cosas como yo. Pero eso no le quitaba peso a lo que yo sentía. Los días pasaban, y los preparativos de la boda consumían toda la energía de la familia. Mamá andaba en friega con la cocina, papá hablaba con los músicos. Daniela iba y venía viendo lo último de la fiesta, pero cada vez que nos quedábamos a solas, se sentía una tensión en el aire, una distancia fría entre nosotras. Ya no éramos cómplices. Ya no me contaba sus cosas como antes. Y mientras tanto, yo seguía viendo cómo seguía coqueteando abiertamente con Emilio. O al menos, así lo sentía yo. Un día hicimos una carne asada familiar en el jardín para celebrar que ya faltaba poco para la boda. Me metí un momento a la casa por una charola, y al regresar, los vi, Daniela y Emilio, parados junto al seto, hablando bajito. Ella se reía con esa risa suavecita, y estaba tan cerca de él, que me dio un escalofrío de puro coraje. Cuando me vieron, todo cambió. Daniela se alejó de golpe, fingió que no pasaba nada, y se fue con mamá. Emilio bajó la mirada, como si no supiera qué cara poner. Esa noche, no pude dormir. Me daba vueltas en la cabeza la idea de que, tal vez, estaba exagerando. Pero en el fondo, sabía que no. Esas corazonadas no llegan solas. Decidí que ya no podía seguir callada. Tenía que hablar con Daniela y poner las cartas sobre la mesa. Al día siguiente le llamé y le propuse vernos en un cafecito para hablar bien. Aceptó, aunque noté algo en su voz, como si ya no fuera la misma de antes. Había frialdad. Desdén, quizá. Cuando nos vimos, ella llegó hablando como si nada, contando cosas de la boda, que si los centros de mesa, que si el DJ. Pero yo iba decidida. La interrumpí y le dije que necesitábamos hablar en serio. Le conté lo que sentía, que me molestaban sus gestos con Emilio, sus risitas, sus miradas, que no era normal. Daniela se quedó viéndome como si le hablara en otro idioma. Puso cara de incredulidad y empezó a decirme que todo era una fantasía mía. Estoy feliz, Paola, dijo. Es mi boda. Estoy contenta, y tú estás viendo cosas que no existen. Pero vi cómo se le subían los colores al rostro. Vi cómo apretaba la mandíbula. Yo no quería discutir. Solo quería que me escuchara. Le dije que me dolía, que en lugar de estar felices y unidas como antes, yo me sentía insegura, estresada, con la cabeza hecha un lío. Que yo tenía que estar a su lado como hermana, y en vez de eso, me estaba carcomiendo la idea de que algo raro pasaba con mi propio novio. Pero entonces, ella soltó una risa seca, de esas que no hacen gracia. Una risa sarcástica, pesada, y sin decir más, se levantó de golpe y dijo que no iba a aguantar mis ocurrencias ridículas. Se fue, dejándome ahí, sentada, con un nudo en la garganta y la sensación de que ya nada sería igual. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté todo a Emilio. Su cara se ensombreció, pero seguía en la misma postura de siempre. Estás exagerando. Tu hermana jamás haría algo así. Y ahí fue cuando me sentí perdida. Mezcla de enojo y tristeza. ¿Estaré imaginando todo? Me estoy volviendo loca, pero mis dudas desaparecieron días después. Daniela ya no me hablaba. Mamá y papá me preguntaban qué pasaba, por qué mi hermana andaba con esa cara larga todo el tiempo. Y cuando intenté explicarles, lo tomaron como si fuera una rabieta infantil. Paola, hija, me dijo mamá, tú eres la mayor. Sé más madura, no seas tan desconfiada. Yo entendí en ese momento que no querían, ni podían, aceptar que algo tan delicado pudiera estar pasando. No entre hermanas, no en su familia. Una semana antes de la boda, nos reunimos en casa de mis papás para revisar los últimos detalles y checar la lista final de invitados. Yo llegué un poquito más tarde que los demás, y al acercarme a la entrada, escuché voces en el jardín. Me sonaron familiares. Caminé con cuidado, y fue ahí donde los vi. Daniela y Emilio, escondidos detrás de un arbusto de hibisco en flor, tan cerca el uno del otro, que en ese momento se me borraron todas las dudas. Lo que vi ya no era un simple juego, ni una sospecha mía. Era algo real. Estaban enredados en un abrazo que hablaba por sí solo. No puedo ni describirlo con detalles, porque hasta ahora me cuesta trabajo recordarlo sin sentir un nudo en el pecho. Solo diré que verlos así me dejó sin aire. Me acuerdo perfecto de ese instante. Mis piernas se quedaron clavadas al piso. El corazón me latía tan fuerte que pensé que los vecinos lo podían oír. No podía moverme. Sentí una mezcla de coraje, tristeza, shock. Pero de pronto,
Como si algo dentro de mí me empujara a reaccionar, grité con todas mis fuerzas. ¿Qué están haciendo? Mi voz sonó quebrada, como salida de otra persona. Pero ellos sí la escucharon. Se separaron de golpe. Daniela tenía la cara desencajada, como si no supiera qué hacer. Emilio me vio con una expresión de puro caos. No esperé ninguna explicación. No me importaba lo que quisieran decir. Para mí, ya estaba todo claro. Corrí hacia mi coche. Apenas escuchaba que mi papá me gritaba algo desde la puerta, pero no volteé. Solo quería desaparecer. Sentía que si me quedaba un segundo más ahí, explotaba. Subí al carro y me fui, temblando tanto que apenas podía manejar. Las lágrimas me nublaban la vista. Me orillé a un lado del camino sin saber qué hacer, sin saber a quién recurrir. Cuando llegué a mi departamento, ni siquiera pensé. Tomé una maleta, eché lo básico y me fui directo a un hotel. Desde ahí, le mandé un solo mensaje a Emilio. Se acabó, no me busques. Y apagué el celular. Ya no quería saber de nadie. No podía, sentía que todo dentro de mí se había apagado por la traición. Mi hermana, la persona que más amaba después de mamá, y Emilio, con quien había soñado un futuro. ¿Cómo habían sido capaces? Estando sola en ese cuarto de hotel, mirando por la ventana sin ver nada, me cayó el 20. No estaba loca. Nunca lo estuve. Nadie me creyó. Todos decían que era celosa o que estaba imaginando cosas. Pero ahí estaba la prueba. Lo vi con mis propios ojos. Mi hermana y mi novio. Juntos. A escondidas. Me tiré en la cama y abracé la almohada como si pudiera protegerme de todo. Lloré horas, sin poder parar. Lloré por mí, por lo que perdí, por lo que me arrebataron. Y también por haber aceptado ser su dama de honor. Porque si no hubiera estado tan metida en todo, tal vez nunca habría descubierto esa verdad tan dura. Pasaron unas horas. El dolor seguía ahí. Pero empecé a pensar en algo más. En Andrés. El prometido de Daniela. Él también merecía saberlo. Él estaba en la misma situación que yo. Engañado. Usado. Pero decirle la verdad me costaba muchísimo. Agarré el celular y me quedé viéndolo un buen rato. Pensé en Andrés, en cómo hablaba con ilusión sobre formar una familia, sobre los planes que tenía con mi hermana. ¿Cómo se le dice a alguien que su pareja lo traicionó justo antes de casarse? Pero no podía guardármelo. No era justo. Así que me armé de valor y lo llamé. Cuando respondió, su voz sonaba preocupada. Me preguntó por qué había desaparecido, por qué ya no iba a casa. Y con la voz temblorosa, empecé a contarle todo. Le dije que desde hacía semanas sospechaba que algo raro pasaba entre Daniela y Emilio, pero nadie me creía. Le conté lo que vi ese día en el jardín, cómo los encontré abrazados, cómo mi mundo se vino abajo. Al otro lado de la línea, Andrés se quedó en silencio. Podía escuchar su respiración, como si estuviera tratando de procesar todo. Después de un rato, solo me dijo, gracias por decírmelo, necesito pensar. Y colgó. Yo no sabía qué iba a hacer Andrés. Tal vez Daniela lograría convencerlo de que todo era mentira. O quizá él decidiría enfrentarla a solas, sin meter a nadie más. Pero, fuera como fuera, dentro de mí, solo quedaba una sensación. Un vacío raro, pesado, como si algo en mí se hubiera apagado por completo. No dejaba de preguntarme, ¿por qué me tuvo que pasar esto justo a mí? ¿Por qué a nuestra familia? Los días pasaron, y la fecha de la boda se acercaba a pasos agigantados. Yo apagué todas las notificaciones del celular, porque ya no aguantaba que todo mundo, mis papás, mis tías, hasta gente que apenas hablaba conmigo, me escribiera para saber qué estaba pasando. Pero yo no tenía fuerza para explicar nada. Y entonces, llegó el día que se suponía que sería una celebración. Yo estaba encerrada en mi cuarto de hotel, sin moverme, intentando no imaginar a Daniela caminando hacia el altar, con la música de fondo, rodeada de gente que le sonreía y le deseaba lo mejor. Solo pensar que estaba a punto de casarse con Andrés, como si nada hubiera pasado, me revolvía el estómago. Para mí ya estaba claro que seguramente le había mentido, o había salido con alguna excusa, pero el destino tenía otros planes. Ya era tarde, casi de noche, cuando me marcó mi prima Mariana. Ella había viajado desde otra ciudad especialmente para la boda. Contesté la llamada, y en cuanto escuché su voz, supe que algo había pasado. Se oía nerviosa, hablaba bajito, como si no quisiera que nadie más la oyera. Y entonces me lo contó. Todo iba normal en la iglesia, la música sonaba, la gente estaba de pie, esperando el sí, acepto.
Pero justo cuando le tocaba a Andrés decirlo, él se quedó callado. Miró a todos los invitados, respiró profundo, y dijo que no podía unir su vida con una persona que había traicionado la confianza de su propia familia. La iglesia entera se quedó en silencio. Mariana me dijo que la cara de todos era de piedra. Mamá casi se desmaya del impacto. Daniela se soltó llorando, intentando balbucear algo. Pero Andrés solo le pidió disculpas por el momento, y dijo que no pensaba seguir adelante con la boda, que no podía construir su vida sobre una mentira. Dio media vuelta y se fue. Así, sin más. Daniela se quedó sola, parada frente a todos los invitados. Mis papás al principio no entendían nada. Luego empezaron a hacer preguntas, tratando de entender qué rayos había pasado. Mientras Mariana me lo contaba, yo sentía mil cosas al mismo tiempo. Por un lado, una especie de alivio, porque al fin, alguien dijo la verdad en voz alta. Porque ya no tenía que estar explicando, defendiendo lo que vi con mis propios ojos. Pero también me invadía una tristeza muy profunda. Ese día debía ser una celebración familiar, y terminó siendo una tormenta que dejó heridas por todos lados. Mariana me preguntó cómo me sentía, y le dije la verdad. No lo sé, ya no tengo lágrimas, solo siento un frío por dentro, como si me hubieran vaciado el alma. Nos despedimos, y me quedé mirando la pantalla apagada del celular. Suspiré tan fuerte, que me dolió el pecho. Ese momento parecía el final de una historia, pero en mi corazón apenas estaba empezando. Porque no solo había perdido a un novio, había perdido a mi hermana, a la persona en la que más confié en la vida. Al día siguiente, cuando el escándalo ya se había regado por toda la familia, empezaron a llegar mensajes a mi celular. Mamá, papá, la misma Daniela, incluso algunos primos y tías. Unos me culpaban de haber arruinado la boda. Otros me decían que había hecho lo correcto por no quedarme callada. Había quien solo mandaba frases sueltas como, ¿cómo pudo pasar algo así? Nunca imaginé que Daniela fuera capaz. O, deberías reconciliarte con tu hermana. Pero yo ya no tenía fuerzas ni para leer, mucho menos para contestar. La verdad, durante semanas tuve pesadillas. Soñaba que Daniela y Emilio se burlaban de mí, cuchicheando mientras yo no los veía. Me despertaba empapada en sudor, sin saber qué era real y qué era producto de todo lo que había vivido. Solo pensar en volver a la casa de mis papás me daba miedo. Sabía que no estaban listos para escuchar lo que realmente pasó entre sus hijas, pero tarde o temprano, tenía que volver. La primera vez que regresé a casa después de todo, el patio seguía igualito a como estaba el día que los vi juntos, detrás del arbusto de hibisco. Las mismas sillas, el mismo jardín, las mismas flores. Me invadió una incomodidad tremenda, pero entré con la cabeza en alto. Mamá me recibió con los ojos hinchados de tanto llorar. Me abrazó fuerte y me dijo que nos amaba a las dos, que le dolía en el alma todo lo que había pasado, y que soñaba con que algún día lográramos sanar y volver a ser hermanas. Papá estaba en la cocina, con el rostro serio, hojeando el periódico sin realmente leerlo. Cuando me vio, se levantó, me miró fijamente, y me preguntó, ¿es cierto lo que viste? Asentí. No dijo nada más, solo bajó la mirada, y murmuró. No sé cómo vamos a seguir adelante, pero lo vamos a intentar. Somos familia, y verlo así, tan apagado, me rompió el corazón, porque él siempre había creído en el amor, en el perdón, en la unión, y ahora lo veía tan dolido como yo. Daniela no volvió a la casa, y yo tampoco tenía interés en verla. Todo entre nosotras quedó en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que todo se rompió. Traté de empezar de nuevo. Me mudé a otro lugar, lejos de todo lo que me recordaba ese capítulo. Me metí a cursos, seguí trabajando, y cada vez que me sentía ahogada por los pensamientos, salía a correr por el malecón. Era la única manera de calmar mi cabeza. A veces, en medio de todo, me venían recuerdos de cuando Daniela y yo éramos uña y mugre, y me invadía una tristeza tan fuerte que tenía que parar y respirar hondo para no caer otra vez. Pasaron un par de meses, y fue hasta el cumpleaños de papá que volvimos a coincidir. Había una reunión familiar, casi todos estaban ahí. Yo la vi, parada sola junto a la pared, callada, observando a los demás. Se veía más delgada, como si cargara el peso del mundo encima. Me acerqué. Cuando me vio, volteó la cara, como si no pudiera sostenerme la mirada. Pero yo ya no quería seguir cargando con ese dolor. No hubo lágrimas, ni abrazos, solo tensión. Pero le dije lo que sentía, que no quería vengarme ni hacerle daño, que solo quería entender por qué lo hizo. Daniela no respondió.
Se limitó a encogerse de hombros, pero en sus ojos vi algo. Vergüenza. Mucha. Nunca escuché un perdón. Tal vez porque no podía decirlo. O tal vez porque ya no era necesario. Esa historia había dejado heridas muy profundas. Y aunque en teoría era posible reconstruir, yo sabía que jamás volveríamos a ser las mismas. Aún así, por su rostro supe que ella entendía el dolor que me causó, y que el camino hacia una reconciliación, si llegaba a existir, sería largo, complicado. Esa misma noche, cuando ya me iba, mamá me alcanzó en la puerta. Me tomó del brazo y me dijo en voz bajita: Paola, no le guardes rencor a tu hermana toda la vida. Todos cometemos errores. Yo no respondí, solo asentí, porque sabía que, en el fondo, ella solo quería que volviéramos a ser las hijas que alguna vez rieron juntas en ese mismo jardín. Pero también sabía que no sería tan fácil. Esta historia no termina con un abrazo, ni con un "y vivieron felices para siempre". La herida aún está abierta. Me falta mucho por sanar. Todavía no sé si algún día volveré a confiar plenamente en Daniela, pero lo que sí aprendí es algo muy importante. Nunca ignores lo que tu intuición te grita. Ese presentimiento que no te deja dormir, ese malestar en el pecho, no están ahí por nada. A veces confiamos tanto en las personas cercanas, que nos cuesta aceptar que también pueden fallarnos. Pero la vida, de golpe, te enseña que las traiciones más duras a veces vienen de quien menos imaginas. Ahora, trato de reconstruirme, de rodearme de gente nueva, de descubrir cosas que me hagan bien. A veces, paso los fines de semana con mamá, le ayudo con el jardín. Poco a poco aprendemos a no hablar del pasado. Aunque a veces, una palabra mal puesta puede regresar todo el dolor. Pero respiro. Y cada día respiro un poquito más profundo. La vida sigue. Aunque la cicatriz quede ahí para siempre. Comparte tu historia en los comentarios. Me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales, llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.